¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos de nueva cuenta aquí en este espacio ciudadano. Yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor, y esta es la Cuadratura del Círculo por Rompeviento Televisión por Internet. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Vamos a platicar con una activista, periodista, editorialista, muchas cosas que terminan en istas, pero sobre todo una persona profundamente comprometida con muchísimos temas de interés público aquí en nuestro país, y es un honor tenerla aquí. No será seguramente será la primera, pero no la última vez que participa con nosotros. Se llama Maite Azuela, @Maite Azuela, muy conocida también en redes sociales, en Twitter, y el programa va a abordar muchísimos temas que son de su competencia, temas que tienen que ver con pues reforma política, con cuestiones de género, en fin, creo que será muy interesante. No nos va a alcanzar el tiempo, francamente, por eso tendremos que invitarla muy pronto. Entonces quédese en este espacio. Le agradezco, como no tiene usted una idea, el favor de su preferencia. Este es un espacio que ya cumplió más de 6 meses. Yo agradezco profundamente a Rompeviento la confianza, a Rompeviento Televisión por Internet. Y bueno, pues en unos segundos comenzamos. Estamos de regreso aquí en la Cuadratura del Círculo. Yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor, emprendedor social, y me acompaña pues Maite Azuela. Maite, de veras que es un gusto tenerte aquí. Esta es tu casa. Hay realmente pocas, pero yo sé que no te gustan los cumplidos, pero hay muy pocas personas en los últimos años en nuestro país que se haya involucrado tanto y con tanto éxito pues en distintas cuestiones. Entonces era obligado que te invitara y pues que pudiéramos platicar sobre muchísimos temas. Creo que pues nos vamos a quedar cortos, pero de entrada, Maite, después de volverte a dar la bienvenida, sí me gustaría que pues empezáramos por el principio, ¿no? ¿Cómo te haces activista? ¿A dónde viene o de dónde viene ese profundo compromiso pues con tantas causas, con tantas personas? Pues son varias historias, supongo, que se juntan. Me acuerdo básicamente de cómo fue que lo empecé a pensar. Yo fui funcionaria pública casi todo el tiempo después de haber acabado la carrera, casi 10 años, y el último cargo público que tuve fue en el IFAI, que iniciaba. Fui directora de Desarrollo Institucional y me tocaba llevar la parte de recursos humanos. Y ahí fíjate que tuvimos a los 3 meses recién arrancado el IFAI. ¿En qué año? ¿De qué año estamos Esto hablando? fue 2003. Okay. Una compañera nuestra había apenas ingresado al IFAI y parece que en su anterior trabajo había estado intentando trabajar para una empresa que se dedicaba a hacer inversiones bursátiles cibernéticamente, y detectó que había ciertos fraudes ahí. Era una jovencita del CIDE, había apenas egresado de ahí, tenía creo que 26 años, si es que menos, y resulta que ella, pues de alguna manera inocente y supongo que con poco conocimiento de cómo sucedían estas cosas, fue sola a la Procuraduría General de la República y presentó una denuncia. A las 3 semanas no se presentó a trabajar. Empezamos a indagar que donde estaba su familia era de un pequeño pueblo en Jalisco, no teníamos a quién buscar, y la encontraron en Marina Nacional, todavía viva, pero en condiciones de salud fatídicas. Entonces,
Me tocó a mí como funcionaria ir a recogerla, ir a reconocerla en la Cruz Roja, trasladarla a un hospital. El final fue caótico, ¿no? La perdimos y empecé un poco a conocer sobre su vida, sobre a qué se dedicaba. Sí, murió. Falleció. Murió. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lisbeth Salinas Maciel. Y la verdad es que uno pues se involucra con la familia, varios de los que estábamos en el IFAI empezamos a conocer qué hacía, qué es lo que le interesaba. Y desde ahí una de las cosas que aprendí es que cuando estas injusticias suceden, porque ella además invitó a mucha gente de su pueblo a invertir, ¿sabes? Entonces no solo era el asunto que le incomodaba de haber detectado un fraude en la empresa en la que trabajaba, sino que se había cometido fraude contra gente de muy pocos recursos que había puesto su dinero ahí. Acabaron deteniendo a un taxista que supuestamente estaba involucrado con el asesinato, salió libre. Yo creo que el taxista poco tenía que ver con el asunto. Y esta mafia Malasia, uno de ellos sí fue encarcelado por fraude, pero ninguno de ellos vinculado con este crimen. En ese entonces empezaban estas marchas blancas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que algunas de ellas estuvieron convocadas por María Elena Morera, por ejemplo, con quien tú y yo hemos compartido causas. Así es. Y bueno, empecé de ahí y después, saliendo del IFAI, me incorporé a un intento de partido político que probablemente algunos de ustedes recordarán que era el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Ya tenía el registro cuando yo ingresé. Patricia Mercado había pues competido como candidata a la presidencia de la República. Estamos brincando al 2006. Ya nos estamos brincando al 2006. O sea, esto fue en 2003, yo todavía estuve en el IFAI un buen rato. Okay. Y en 2006 entro al partido y empieza una disputa interna, una disputa política en el partido que se vuelve un fracaso y que se vuelve para mí una profunda frustración, porque sí había yo detectado que en ese pequeño espacio político se podían empezar a incorporar temas que en ese momento sonaban lejanísimos. Por ejemplo, la posibilidad de que fuera permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, una lucha incansable por la equidad de género, buscar primero el desarrollo como una intención de, por ejemplo, contar con la pensión universal, no esperar a que el país sea el más rico para poder tener una distribución más equitativa de la riqueza, y un montón de causas que el partido abanderaba y que desafortunadamente por la disputa interna entre quienes pretendían presidir el partido, pues acabó colapsándose. Incluso hubo violencia. Exacto. O sea, Tuvimos en aquella como competencia interna asambleas que se llevaban a cabo en los diferentes estados de la República. Con porros, golpeadores. Y en la del Distrito Federal, que era una de las asambleas en donde Patricia Mercado tenía evidente mayoría, irrumpieron los de la competencia con porros y golpeadores, y bueno, pues la verdad es que sí era caótico ver que en un partido donde se buscaba construir a partir del diálogo y de los acuerdos, se acabara teniendo a personas violentas. Las diferencias se dirimían a golpes. Y bueno, a partir de ahí, este grupo al que yo ya pertenecía, nos retiramos del partido, se quedaron ellos y perdieron el registro en un proceso en donde ya tendremos tú y yo que compartir con la gente qué fue lo que hicimos, pero estuvimos promoviendo el voto nulo, ¿no? Así es. Entonces, de ahí un poco, pues empiezo a tener un blog muy pequeñito que empezó a crecer. Me invitaron a escribir en La Silla Rota y empezamos con otros compañeros a articular causas de lo que después se convertiría en la Asamblea Nacional Ciudadana. Así es. Y más tarde en Reforma Política Ya. Mira, eso lo tenemos reservado para otro bloque. Qué bueno que lo mencionas, pero me gustaría que nos platicaras en los 4 minutos que nos quedan. Yo sé que el tiempo tenemos que correr. Exacto. Platícanos de DHP, dejemos de hacernos pendejos. Mira, justamente cuando salimos del partido, me reúno yo en un café, como lo hace cualquier gente, con muchos amigos, algunos que yo conocía, otras personas que en ese momento me presentaban. Habían convocado en aquel momento Roberto Trad y José Adolfo Vinarreaga. José Adolfo había sido mi profesor en la universidad. Y estaban ahí, por ejemplo, Gabriela Barketing, estaba Ricardo Rafael, estaba un publicista que se llama Pico Covarrubias, estaba otro chavo que se dedica totalmente y todavía a este proyecto de médicos de la risa, que se ponen unas narices y van a los hospitales, sobre todo con gente con cáncer y enfermos terminales, a llevarles un poco de alegría. Andrés Aguilar se llama. Y bueno, otras personas más, éramos alrededor de 12 ahora fundadores, y platicábamos pues que había que hacer algo, que veíamos que el país no estaba bien, pero que teníamos que hacer un llamado que fuera pues atractivo, irreverente, y soñábamos en aquel momento con que el llamado mismo provocara algunas reacciones en la gente para que cada quien
tomara una causa y la empujara. En ese momento decidimos que podíamos llamar al movimiento, sin muchas formalidades, dejemos de hacernos pendejos. Había dudas entre los que estábamos ahí sobre el nombre, decían, no, tiene que ser algo más positivo, algo que no necesariamente haga referencia a, pues a una grosería. Y lo pusimos a prueba en el chat del Universal, tuvimos esa oportunidad. Había estado el día anterior Alejandro Martí con 5,000 visitas en el chat, entonces la teníamos un poco difícil porque todavía nosotros no teníamos mucha claridad de hacia dónde queríamos llevar el movimiento, solo sabíamos que era un llamado a la acción para empezar a reaccionar sobre las cosas que estaban sucediendo en el país. Y asistimos en aquel momento con perfiles muy distintos, Pico Covarrubias, justamente Andrés Aguilar y yo, a platicar con la gente sobre qué era lo que le dolía, qué estaba haciendo falta en el país, por qué había tanta indiferencia y por qué cuando las cosas representaban la necesidad de tomar acción al respecto, preferíamos pues, cerrar la puerta de nuestra casa, colgar el teléfono, igual y sí comentar y quejarnos, pero no pasar de la queja a la acción. Y tuvimos alrededor de 6,000 visitas. Y sabemos que no fue porque fuéramos nosotros, porque somos hijos de vecino, nadie nos conoce, no eran conocidos sino porque entonces. era el nombre, ¿no? El nombre era lo Claro. suficientemente potente y atractivo, entonces fue cuando decidimos que valía la pena Era adoptarlo. un supergancho. Era un supergancho, la gente se sentía identificada, incluso la gente no politizada, que eso era un poco a donde queríamos llegar, ¿no? No a la gente que ya está convencida, como dicen por ahí, no cantarle al coro, sino ver cómo resonaba el nombre y resonaba el llamado ante quienes de repente sí decían, pues sí tengo algo que hacer, incluso por mi espacio más inmediato, mi banqueta, mi colonia, ¿no? Trabajar con mi propia familia, no tiene que ser tan complicado poder decidir dedicar un par de horas pues al mes, ya te digo, cada 6 meses o incluso al año, pero hacer algo que tuviera que ver con lo público, que muchas veces lo sentimos muy lejos de nuestra vida cotidiana y no nos apropiamos de lo que nos corresponde. El domingo, Maite, ustedes participaron, hicieron una convocatoria para plantar árboles y en fin, una serie de especies en el camellón de Álvaro Obregón. De eso es básicamente de lo que estamos hablando, una participación directa, ciudadana, continua, ¿no? Sí, que tenga que ver con lo que te interesa. Ahí, por ejemplo, fue un llamado a lo que vamos haciendo en DHP se va llamando operación, esa fue la operación Matorral. Y bueno, fue llamar a los vecinos y decirles, oye, pues te quejas mucho de que hay pocas áreas verdes, podemos nosotros hacer algo al respecto y sirve a la par para hacer un llamado a las autoridades, que es un poco lo que intenta DHP, no solo decir esto está mal y el gobierno no lo está haciendo o incluso se está agandallando, sino decirle a la ciudadanía, tú puedes hacer algo al respecto y se vuelve como más comprometedor, porque en las 2 delegaciones, ya estuvimos en 3, en Miguel Hidalgo, Benito Juárez y en la Cuauhtémoc el domingo, en las 3 los delegados una vez que ven que los ciudadanos estamos haciendo su chamba, reaccionan y empiezan a hacer algo ellos al respecto. En los 3 parques en los que estuvimos, ya por lo menos, por ejemplo, en el Parque América, en la Miguel Hidalgo, nada más sembramos 2 metros cuadrados porque era para lo que nos alcanzaba de plantas y éramos solamente 8 personas y ya lo están rehabilitando. Estuvimos en la Benito Juárez por la mañana este domingo pasado. Había una cantidad de basura brutal en el Parque de la Bola, había hasta material de construcción tirado ahí, entonces ya la delegación está verificando que no se haga. Y bueno, el camellón, pues tú nos acompañaste y la verdad es que fue una experiencia muy impresionante porque no eran necesariamente los vecinos los que estaban colaborando, era la gente que visita la colonia, que pasa por ahí, la interceptábamos, se ponía la camiseta literalmente y se ponía a sembrar árboles, sembramos pues alrededor de 20 jacarandas, 10 laureles, y son acciones simbólicas y significativas, y un poco ese es el logo de DHP, hacer pequeñas historias que cambien la historia, ¿no? Excelente, Maite. Nos pasamos un poquito en este bloque, pero qué bueno que redondeaste esa idea. Vamos a retomar lo que fue DHP y reforma política ya, después de la siguiente pausa.
Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Estamos de regreso platicando con Maite Azuela, @MaiteAzuela en Twitter, una gran activista mexicana. Escribe en El Universal, en La Silla Rota, tiene distintas participaciones en Uno TV y seguramente usted la conoce porque ella es muy popular y muy famosa y te lo has ganado a pulso, Maite. Pero bueno, en todo caso, estamos cerrando el tema de DHP, de los proyectos. ¿Sigues involucrada con DHP? Sí, sigo involucrada. De hecho, dirijo y soy vocera de la organización. Desde sus inicios. Desde que empezó, quizá porque el perfil de los fundadores era como más ellos colaborar de alguna manera y yo estaba saliendo del partido, entonces me podía dedicar de tiempo completo a DHP y lo sigo haciendo. Si ya no de tiempo completo, por lo menos la mitad de mi tiempo está dedicada a DHP y lo que hacemos fundamentalmente ahora es monitoreo de diputados. El primer proyecto que lanzamos, te acordarás, Daniel, se llamaba Diputados Coludos Ciudadanos Rabones. Y lo que hacíamos era demandar a los diputados porque se habían compensado un impuesto al aguinaldo. Y bueno, llevamos hasta las últimas consecuencias la denuncia. En aquel entonces era César Duarte quien presidía la Cámara de Diputados. Actual gobernador de Chihuahua. Y levantamos una denuncia penal contra César Duarte esperando que no pudiera lanzarse como gobernador porque si tú tienes antecedentes penales, pues se supone que es imposible. Pero bueno, el proceso se quedó atorado, como tú te imaginarás, en las diferentes instancias judiciales. Pero sí tuvimos un logro, pequeñito, pero un logro, y es que la siguiente legislatura ya no se compensó ese impuesto. Entonces, un poco la lección que nos quedó como ciudadanos es que si estamos vigilantes y si por lo menos ven que estamos reaccionando ante este abuso de autoridad, ante este uso de recursos públicos de manera tan discrecional, pues por lo menos podemos inhibir ciertas acciones corruptas. Y después seguimos con el intento de que los ciudadanos adoptaran a su diputado y se llamó 500 ciudadanos sobre 500 diputados. Estuvimos casi 8 meses con algunos proyectos en donde el ciudadano adoptaba un diputado y lanzábamos unos retos en donde le decíamos, oye, pues pregúntale cuánto gasta, por ejemplo, en su módulo de atención ciudadana. Y el ciudadano nos reportaba si le contestó, cómo le contestó, si habían sido esta respuesta lo suficientemente completa o no. La verdad es que ahí los ciudadanos acabamos pareciéndonos a los diputados. Había 2,000 personas que estaban adoptando diputado. Como te imaginarás, había diputados que estaban sobreadoptados y otros los teníamos huerfanitos. Pero de repente dejaron de reportar, ¿no? Se empezó a volver algo poco importante para ellos, entonces cerramos el proyecto y nos lanzamos ya con un diputómetro, que es con el que los estamos evaluando con becarios y con prestadores de servicio social de las universidades, y hacemos un reporte muy sencillo, es un reporte cuantitativo, ojalá pudiéramos hacerlo más cualitativo sobre el contenido de los proyectos legislativos, pero se vuelve más un reporte de si asisten, si presentan iniciativas legislativas y si se votan,
Y ahí se queda un poco, ¿no? Pero bueno, es por lo menos un avance de saber cómo se están portando nuestros legisladores y cómo están respondiendo a sus obligaciones básicas. Maite, de ahí pasamos al foco ciudadano y al aventón Sí. ciudadano y a la reforma política y al voto nulo porque eres hiperactiva. Sí. Me consta y te admiro por eso, francamente. Bueno, tú más hiperactivo Envidia. que yo por mucho. No, bueno, en fin, luego comparamos. En hiperactividad. Pero este tema pues fue como una cosa inédita en México, ¿no? ¿Cómo se fue dando? Digo, yo sé que no vamos a tener tiempo para cubrir todas las bases, pero para más o menos darnos una idea de cada una de estas iniciativas que fueron muy, muy creativas y creo que fueron exitosas, ¿no? Claro. No tanto como hubiésemos querido, claro, pero por lo sí menos tuvieron sí un tuvieron impacto mediático y la gente se enteró, en fin. Claro, y hoy en día oímos de la reforma política y nos parece cosa de todos los días, pero en aquel entonces no era así y creo que sí hay que contar un poco cómo fue que se volvió una idea que empezó a sonar en medios de comunicación y a resonar en legisladores. Venga. Y creo que tiene que ver, Daniel, si tú te acordarás, con que muchos mexicanos en aquel entonces, quizá de manera aislada, otros de manera organizada, estábamos pensando que anular el voto era una manera de protestar, una manera inteligente de protestar, que desafortunadamente en este país, como no está regulado, no tenía un impacto sobre los partidos políticos, pero que sí era un llamado a decir, oiga, no nos está gustando cómo funciona el sistema político, sobre todo porque está completamente cerrado para los ciudadanos. Y resultó que empezaron a haber grupos, no solo en el Distrito Federal, sino en Jalisco, en Monterrey, en Torreón, en Puebla, en Yucatán. Y la verdad es que estuvo muy padre porque por lo menos en mi experiencia, como empezamos a contactar con ellos fue en redes sociales, es decir, no hubiéramos podido articularnos si no hubiera existido Facebook, Twitter en aquel entonces no era tan activo. Y te acordarás que el periódico Reforma sacó un número especial de voto nulo y entonces pues tú abres las páginas y decías, aquí hay un grupo en Monterrey, aquí hay un grupo en Guadalajara, acá me puedo contactar con el de Torreón y la verdad es que fue una forma en donde ellos no se dieron cuenta de cómo nos ayudaron a articularnos y a identificarnos a unos y a otros. Nos quedamos de ver unas 3 semanas antes de las elecciones para ponernos de acuerdo y armar algún tipo de grupo que si no pudiera pues impulsar una campaña unificada, porque ya era demasiado tarde, pero que sí pudiéramos ver para qué queríamos anular el voto y cómo eso no se tenía que quedar en una protesta, sino se tenía que volver una propuesta más específica. Entonces, ya identificados, fue muy potente como hicimos un llamado constante y diario en las redes sociales y en los medios en donde se nos abrían algunos espacios sobre por qué era importante anular el voto en ese momento y por qué no era necesariamente ir contra una fuerza política u otra, sino lo que queríamos era refrescar el sistema político y abrir otras posibilidades de participación en donde la militancia no fuera un requisito indispensable, ¿no? Hacer cambios estructurales y lograr que la ciudadanía tuviera un papel pues, central, más protagónico, ¿no? Así es. Te acordarás que en ese entonces pedíamos, primero, que hubiera candidaturas independientes, segundo, que hubiera posibilidad de tener iniciativas ciudadanas en el Congreso, que nos consultaran algunas de las decisiones. Ahora la consulta popular suena mucho porque con este asunto de la reforma energética pues se está impulsando, pero en ese momento lo que queríamos era por lo menos tener esa figura legislada. Estábamos impulsando también un tipo de reelección que no es el que quedó. Nosotros buscábamos justamente que la cúpula de los partidos no tuviera el control sobre quiénes se podían reelegir y quiénes no. Y bueno, así fue como impulsamos la reforma política. Revocación del mandato. Con revocación del mandato. Y pedíamos que esa es la parte padre en donde tú te estás concentrando, que es la de ya bájenle, que los partidos políticos le bajaran a su presupuesto, porque el presupuesto de los partidos políticos es el único que está regulado en la Constitución. Entonces decíamos, oye, además de que es la verdad absurdo, no hay ni alimentación, ni salud, ni siquiera cuando hay desastres naturales, nuestra Constitución tiene protegido un presupuesto para poderlo destinar a esto, sí pero eso sí, para los partidos políticos y además está amarrado al número de credenciales de elector que se van acumulando en nuestro país, independientemente de si la gente vota o no, anula. Entonces, fue que empezamos a promover, te acordarás, lo de ya bájenle, una vez que el voto nulo alcanzó un número histórico de votos en aquella elección intermedia del 2009. Y fue muy interesante porque se juntó la gente en el Ángel de la Independencia, durante 24 horas estuvieron accionando una bicicleta que estaba conectada a un maniquí foco. Con un foco. Bueno, tengo algunas fotos que me gustaría compartir, creo que las han estado pasando, y de lo que derivó después de este experimento que creo a reserva de lo que tú me digas, fue muy exitoso. Organizamos, además de foros y discusiones, etcétera, un proyecto todavía más ambicioso
que fue el del Aventón Ciudadano, Maite. Sí, la verdad es que son de los recuerdos que a mí me ponen muy feliz. El Aventón Ciudadano, después de este foco, fue la idea de poder, en un pergamino amplio, poner estas demandas de las que estábamos hablando, de cómo refrescar el sistema político y cómo abrirlo a los ciudadanos. Y te acuerdas que lo recortamos en 4 partes en aquel momento, porque nos dividimos en 4 grupos que nos íbamos a diferentes puntos de la República Mexicana, un lunes para tener cita un viernes por la mañana, en ese a mismo mediodía, en ese mismo Ángel de la Independencia, y pegar este pergamino. Pero la tarea era que en nuestro recorrido pudiéramos ir pidiendo aventón, y tanto a la gente que nos iba dando aventón hacia los diferentes estados para acercarnos al centro, explicarle en qué consistía una reforma política, como hacer algunas conferencias de prensa en ciudades específicas para que no se quedara como una demanda centralizada, sino que estuviera primero platicada con los ciudadanos de otros estados y después pues ver si era ese el termómetro adecuado o si nosotros estábamos soñando como con ideales democráticos que no estaban aterrizados a las necesidades de los demás. Correcto. Y además, bueno, nosotros partimos del mismo lugar, salimos de Tijuana. Sí. Fuimos compañeros de viaje. Exactamente, y pasamos por Hermosillo, y si recordarás, algunos papás de la guardería ABC se sumaron a este gran esfuerzo y nos llevaron de Hermosillo a Los Mochis, que era un viaje de 6 horas. Sí, impresionante. Y fue una experiencia pues dura, difícil, triste, pero al mismo tiempo pues maravillosa, ¿no? Porque ellos se mostraron pues extraordinariamente receptivos. Y generosos y solidarios, porque uno llegaba de repente con esta causa de haber candidaturas independientes y reelección y revocación de mandato, y escuchar sus historias personales de cómo vivieron pues, su propia tragedia con la pérdida de los niños, pero además cómo enfrentaban a un gobierno que era completamente insensible. Me acuerdo que hicimos una conferencia de prensa ahí mismo enfrente del Palacio de Gobierno. Enfrente del Palacio de Gobierno, y que el Palacio de Gobierno, en cuanto empezamos a accionar nuestros altavoces y a platicar acerca de la reforma y de la guardería, empezaron a subirle a la música. Así es. Y bueno, pues nunca vamos a olvidar estos trayectos con los papás de la guardería en el auto, en donde escuchábamos sus historias, pero además ellos no solo se concentraban en su dolor, sino que estaban abiertos a ver de qué manera impulsar la causa nuestra. Así es. Impulsaba la suya, y creo que eso es clave, ¿no? Cómo puedes articular la causa de un grupo con la causa de otro, cuando lo que buscas es primero acabar con la corrupción y segundo reconstruir un sistema en donde la participación de los que estamos excluidos sea la clave. Maite, me voy a tomar la libertad de compartir un video que íbamos a compartir aquí, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces le voy a pedir al equipo de producción que en el tercer bloque pues arranquemos con este video, que son un poquito menos de 2 minutos, donde se da lectura parcial a la famosa declaración final del colectivo, y pues cuando llegamos a México y lo leemos en el Ángel de la Independencia. Pero por lo pronto, pues se nos acabó el tiempo vuela, de veras que todos estos temas son apasionantes. Regresamos en unos segundos. Esta es la Cuadratura del Círculo, le estamos buscando activamente aquí con Maite Azuela. Esta es un espacio ciudadano en Rompeviento, televisión por internet. Nos vemos en unos minutos. Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como 2 categorías de actores. El actor, que yo llamo actor, y el actor creativo o actor artista. No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién prefiero yo? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí?
El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse. ¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad, en la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo. Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos. Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos. Y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Quienes integramos la Asamblea Nacional Ciudadana somos una parte de los grupos civiles y personas que llamaron a anular intencionalmente el voto durante las pasadas elecciones federales. La protesta nació del deseo de vivir en una comunidad justa, equitativa y solidaria. El pasado 5 de julio de 2009, casi 2 millones de personas manifestamos en las urnas nuestra profunda insatisfacción con el actual sistema político y de gobierno. Hemos deliberado en 4 reuniones nacionales. Hemos decidido ejercer nuestro poder ciudadano y participar en la transformación de México para hacer realidad el anhelo democrático y poner en el centro de toda representación política y toda acción de gobierno a la ciudadanía, sus derechos, sus aspiraciones y sus necesidades. Hoy hay muchos motivos para nuestro descontento. Nos activamos porque nos preocupa la degradación de la calidad de vida, del patrimonio público y de nuestros ecosistemas. Nos preocupa la disminución del bienestar, el aumento de la pobreza y la desigualdad. Nos activamos porque aun cuando sabemos que la mala calidad de educación es uno de los problemas más graves del país, la inversión sigue sin ser suficiente y su gestión está en las manos más sucias y más poderosas. Nos activamos porque nos desespera la corrupción, la impunidad, la inseguridad en las calles. También por la excesiva cantidad de recursos públicos que reciben y derrochan los partidos políticos y por el monopolio que las clases gobernantes tienen en la gestión de lo público. Eso fue el Aventón Ciudadano. Bienvenidos, bienvenidas de regreso. Aquí estamos en el tercer bloque de la Cuadratura del Círculo con Maite Azuela. Maite, bueno, pues fue nada más una parte de lo que se leyó, una especie de road movie muy interesante. Nosotros partimos de Tijuana, otro grupo de Chiapas, si mal no recuerdo, del área de Cancún, en Monterrey hubo algunas personas que entregaron un documento. Y surgió un grupo espontáneo ya que nosotros habíamos salido, que salió de Torreón, ¿te acuerdas? De gente que nosotros no conocíamos, armó su grupo y también se Así movió. es, y bueno, pues fue realmente una experiencia fantástica. Vimos ahí unos segundos a dos grandes amigos, aliados, a Chucho Robles Maloff y a Antonio Marvel. Y estaba Raúl Caram también. También estaba Raúl Caram, sí. En fin, un grupo de gente muy... pues también muy variada, ¿no? Sí, porque padre, no todos, perfiles muy distintos. Exactamente, sí. No todos pensábamos igual de todas las cosas. Eso es lo que enriquecía, ¿no? No era una cosa homogénea. Y bueno, pues a juzgar por lo que se dice, ¿no? Por la declaración que se da, pues no han cambiado tanto las cosas en México y en muchos sentidos, como platicábamos viendo el video, pues las cosas están hasta peor, ¿no? Pues mira, en términos de reforma política, yo te voy a decir que yo sí acabé súper frustrada, porque ya no es solo el trabajo que hicimos en ANCA, sino que después estábamos ya muy cansados y llegó a relevar de alguna manera este movimiento de reforma política ya, al que nos sumamos varios del ANCA. Y ANCA, Asamblea Nacional Ciudadana. Asamblea Nacional Ciudadana, exacto. Y
de lo que me doy cuenta es de que estábamos celebrando todavía en 2012 con la promulgación de la reforma política de Calderón, por lo menos la incorporación de estas 3 figuras de participación ciudadana que quedaron ahí en la Constitución, pero que las reformas secundarias pueden echar a perder. Mira, quedaron dentro las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Correcto. Y sí creo que tiene que ver mucho con cómo estuvimos empujando los temas. La reelección quedó fuera, pero ahora la incorpora esta nueva legislatura. Pero muy tramposamente. Pero la verdad es que la deja hecha un caos. A mí hasta me da horror haberla impulsado, porque lo que hace es que la cúpula partidista decide quién se reelige y quién no se reelige. Entonces el poder ciudadano queda aplastado. Es el peor de los mundos posibles. Es el peor de los mundos posibles, sin revocación de mandato, por supuesto. Claro. Y entonces, bueno, ahora viene una regulación secundaria. Habrá que ver cómo queda en términos de cómo quedan estas figuras, tanto de candidaturas como de iniciativa ciudadana y consulta popular. Esperemos que estén bien reguladas. Hasta ahorita no quiero saber muy bien, no quiero decir si están peor de lo que imaginábamos o no. La consulta popular ya quedó y no quedó tan mal. Vienen las candidaturas y viene la iniciativa. Ahora, ¿qué pasó? También estuvimos pues impulsando el ya bájenle, que no sucedió. Habrá que decir que después de esta manifestación pasiva que hicimos en el Ángel con la bicicleta, el PAN sí hizo una propuesta para reducir el presupuesto de los partidos al 50%, pero no se votó. No prosperó. Pero por lo menos ahí se empezaron a mover cosas que antes no se movían, y creo que también tenemos que reconocer que hay pasos pequeñitos, aunque los resultados no siempre son los esperados. Sí, los colocas cuando menos como mínimo en el radar, ¿no? Así es. Y de ahí pasamos pues a otras dos iniciativas en donde pues tú tuviste un papel muy importante, Maite, la Coalición Mexicana por la Educación. Mira, la coalición, era el Muévete por la Educación, Coalición Ciudadana por la Educación le llamábamos, empezó de alguna manera... Perdón, yo di mexicana, pero era mexicana también. Sí. No, pero es Coalición Ciudadana. Coalición Ciudadana por la razón. Educación. Esa empezó a través de la conformación de varias organizaciones enfocadas básicamente a educación y a participación ciudadana, y acabó siendo un grupo ya más de organizaciones de participación ciudadana, con algunos especialistas y académicos que estaban analizando el tema del problema de la educación en México. Estaba, por ejemplo, Gilberto Guevara Niebla, estaba Ricardo Rafael, Gómez Hermosillo, en fin, Mónica Tapia, varias personas con sus propias organizaciones y una red de organizaciones más amplia. Y lo que detectamos era que pues, esta relación simbiótica entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y las autoridades estaba armando un candado que era muy difícil de abrir, y lo que proponíamos era justamente que el Estado tomara la rectoría de la educación en sus manos y pudiera por lo menos generar algún sistema de servicio profesional magisterial que obligara a los profesores a ser evaluados de una manera justa, porque la manera en la que se proponía que se les evaluara a través de la prueba enlace o de otro tipo de pruebas no necesariamente representaba el esfuerzo que los maestros hacían en las aulas. Correcto. Fue complicado comunicarla porque muchas veces se leía como si estuviéramos en contra del magisterio, y lo que queríamos era reivindicar al magisterio, es decir, liberar a los profesores de este sindicato que vende plazas, que muchas veces las hereda y que no permite que aquellos profesores que tienen pues muy buen desempeño en el aula y que se esfuerzan por ampliar sus conocimientos pudiera ir ascendiendo y teniendo los incentivos tanto económicos como de carrera que se merecía. Y la verdad es que aquí también celebramos que se haya llevado a cabo la reforma educativa en términos constitucionales. A diferencia de la política, en donde la regulación secundaria es caótica, yo te podría decir que una parte de la reforma educativa en su regulación secundaria quedó bien armada, sobre todo la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, al que se le da autonomía, y que ahora está conformado por un órgano colegiado de gente que es muy confiable, que es ciudadana, que sabe de educación. Es decir, ahí sí podemos poner una palomita a todo este esfuerzo. Y lo que quedó un poco cojo es este sistema de... pues que no necesariamente debería de llamarse sistema profesional magisterial, sino que se queda un poco corto porque no permite que los maestros se puedan mover necesariamente de nivel de acuerdo a la evaluación, o que se muevan por región. Está limitado, pero por lo pronto ya promueve la evaluación universal, que sé que causa mucha resistencia entre algunos maestros, pero que definitivamente, bien llevada a cabo, va a permitir que se vayan generando incentivos para que se profesionalice el magisterio. Muy bien, habría que en esta visión otorgarle también el beneficio de la duda. Así y ver que este esfuerzo... Ahora, está detenido, que eso sí hay que decir. Gran parte de que esto se lleve a cabo depende ya de la CONAGO, de la Comisión Nacional de Gobernadores, y lo que está sucediendo es que hay una comisión de educación que tendría que estar definiendo ya en cada estado cómo se va a evaluar, cómo se va a operar,
y ya sabemos, ¿no? Se pasó de la Constitución a la regulación secundaria y está todo avanzando a pasos muy, muy lentos. Claro, tuvimos mucha oposición por parte ya de la CENTE, no tanto del CENTE, y supongo que esto ha detenido el movimiento como más fluido de ver cómo se empezaba a llevar a cabo esta reforma educativa. Vamos a ver qué pasa. Y después de este empeño, también cabe mencionar esta segunda iniciativa, que la primera fue la coalición. La segunda, en donde también tuviste una participación muy, muy importante, Maite, es la primera cumbre ciudadana, donde incluso se tuvo la oportunidad de escuchar las observaciones de los 4 candidatos presidenciales. Sí. Por ahí hay fotos, a ver si... Ese fue un esfuerzo largo y de muchas más organizaciones. Primero hemos de haber sido alrededor de unos 30 convocantes y después conseguimos pues casi 400 organizaciones de sociedad civil que estuvieron participando no solo en el evento, porque el evento es un evento de 2 días en donde a lo que se llegan son acuerdos básicos sobre 7 ejes temáticos en donde decimos, a ver, esta es la problemática y aquí hay unas 3 propuestas mínimas que le vamos a exigir a los candidatos a la presidencia de la República, a los presidentes de partido y a los coordinadores parlamentarios que nos digan si se comprometen o no a llevarlas a cabo. La verdad es que lo interesante de esta cumbre fue, bueno, todo el trabajo de casi un año que se hizo para tener un diagnóstico acordado por esta cantidad de organizaciones y además poder llegar a ciertas propuestas muy específicas, entre ellas, por ejemplo, la reforma educativa, la reforma política, y sí puedo decir que el tener ahí a los candidatos no dándonos su rollo y su plataforma, sino escuchando los acuerdos a los que habíamos llegado, esta enorme cantidad de organizaciones de sociedad civil, fue muy útil porque además les pusimos una fecha límite. Fue, a ver, aquí tienes lo que nosotros creemos que le hace falta al país, aquí está esta agenda, te damos 15 días para que nos contestes. Y todos nos contestaron, tanto los 4 candidatos como sus partidos y sus coordinadores parlamentarios, y creemos que de ahí en gran medida salió una parte del Pacto por México, que eso a mí sí me gusta contarlo porque tenemos mucho la idea de que pareciera que viniera como del equipo de Peña Nieto y de Videgaray, y que se originó no como un acuerdo de varias fuerzas políticas. Y si tú revisas los acuerdos de la Cumbre Ciudadana, en donde no había ningún político que tuviera intervención posible, están algunos plasmados tal cual en el Pacto por México en términos generales, sobre todo aquellos que pretenden democratizar medios, por ejemplo, aquellos que pretendían impulsar la reforma política y una reforma educativa en donde realmente se rompiera la simbiosis atípica. Muchos temas sobre la ley de víctimas que afortunadamente se modificó y se llevó a buen término, y finalmente todo lo que tenía que ver con rendición de cuentas y ley de transparencia, que también quedó bien aterrizado en la ley secundaria. Ahora, ¿qué pasa? Que el pacto, como los mismos acuerdos de la cumbre, pues quedan en términos medio generales y a la hora de que ya te vas al detalle puede que no te den el resultado esperado. Pero aquí el aprendizaje es, vale la pena sentarse aunque sea un año y medio, a intentar dialogar con la mayor cantidad de organizaciones posibles para ver en qué coincidimos, ¿no? Ahí fue, por ejemplo, al inicio difícil sentar a gente como Alejandro Martí con Javier Sicilia y de repente se tenían que olvidar de sus diferencias y ver que tenían un montón de coincidencias y que si las empujábamos juntos podíamos llegar a alguna agenda que proponer y en donde pudiéramos nosotros incluso imponer nuestros términos. Y la segunda fue, hay que darle seguimiento, ¿no? Una vez que llegas a estos términos generales, pues lo difícil es después organizarnos siendo tantas para decir, a ver, nos prometieron que esto iba a ser así y le están dando la vuelta. Ahora dijeron que esta reforma iba a ser asado y no está sucediendo como se comprometieron. Y creo que para eso va a ser útil tener, si no otra cumbre ciudadana, por lo menos un seguimiento determinado que nos haga a las organizaciones civiles decir, pues este camino va bien, lo palomeamos, este va mal y tenemos que atenderlo. Y que haya una contraloría, una especie de contraloría ciudadana permanente, checando puntualmente que estos acuerdos, o cuál es el destino de estos acuerdos. A mí me gusta contar una de las anécdotas, obviamente la reforma educativa estaba ahí planteada como la recuperación del Estado de la Rectoría de la Educación, y Peña Nieto votó, bueno, no era votación, pero era qué suscribes y qué no suscribes. El único que no la suscribió fue Peña Nieto. Entonces es interesante la lectura que le dan los mismos partidos políticos con la oposición que tienen en el PAN con Madero, por ejemplo, o en el PRD con los chuchos a decir, oye, pero ¿cómo firmas ese pacto si viene de Peña? Y no sé qué. Y uno revisa que quien se oponía a esa reforma educativa en un inicio era el PRI y era Peña, y quienes la habían suscrito abiertamente con todas sus letras eran tanto el PRD como el PAN e incluso Nueva Alianza, ¿no? Que era inaudito. Entonces, está padre ver esa historia en donde tenemos ahí como Peña no suscribió la propuesta de reforma educativa y el PRI también se negó a suscribirla y está incluida en el Pacto por México. Y sucede además. Maite,
cerramos este bloque. Nos falta uno más. Volvemos aquí en la Cuadratura del Círculo, Rompeviento Televisión por Internet. Son muchísimos datos, muchísimas causas. Tienes que regresar y pronto. Nos vemos en unos minutos. Pues sí, esta es la parte final, lamentablemente, de este muy interesante programa. Estamos con Maite Azuela, @MaiteAzuela en Twitter. La Silla Rota. ¿Cuándo publicas en La Silla Rota? En La Silla Rota los martes, cada 15 días. Y en el Universal los domingos. En el Universal no, está ahí, me brincan, pero es jueves, por ejemplo, este jueves. Ajá. Luego sábados, jueves, sábados. Y estoy en Pijama Surf también, que está bien padre, se los recomiendo. Ahí es un poco más como un llamado a la acción permanente. Excelente, sí. Excelente. ¿Y en Uno TV? Y en Uno TV estoy una vez a la semana, pero es salteado, y los miércoles en Zona de Curvas. Bueno, pues quien no haya visto a Maite Azuela en algunos de sus espacios o la haya leído, yo quiero compartir un segundo video que dura muy poquito, dura 47 segundos. Y en este video, pues muy valientemente, Maite, francamente. Ya sé cuál vas a pasar. Acudes al Senado, ajá, donde están, pues francamente, haciendo un muy, muy mal papel, un triste papel. Y pues les dices algunas cosas que debieron de haberse discutido. ¿Por qué no vamos al video? Y lo retomamos después de observarlo. Hacemos una distribución más directa, más justa de los derechos políticos de los mexicanos. Y en particular estamos planteando desde el Partido de la Revolución Democrática abrir el debate al tema de consulta popular. Quienes han descalificado este mecanismo de democracia directa respecto reducción de recursos de los partidos políticos. Reforma política. El reclamo ciudadano, Maite, ante el monólogo absoluto, aplastante, sin ninguna dirección, sin ningún... El rollo sí, de siempre. Y sabes que la frustración, porque habíamos dialogado con senadores y con diputados, que ya en este momento los que eran diputados en un inicio ahora eran senadores, ya sabes cómo van de un lado a otro. Sí. Pero habíamos platicado con muchísimos de ellos, sobre todo del PRD y del PAN. Con el PRI era muy difícil hablar normalmente.
pero teníamos acuerdos de que primero era indispensable que la regulación secundaria de las figuras que quedaron en la Constitución se realizara, y eso seguía pendiente y sigue pendiente. Y segundo, con su nueva reforma política, escuchabas discursos sobre democracia, ciudadano, inclusión, y no hay nada que tenga que ver con ello en esta reforma. Al contrario, es volver a cerrar el sistema para conformar un partido político. Ahora es mucho más alto el porcentaje que se requiere para el registro. El voto nulo no se consideró, la reelección quedó, como ya platicamos, sin revocación de mandato, y nada de qué hablar sobre nuestras figuras de participación ciudadana como la iniciativa y la consulta popular. Entonces, escucharlos ahí, yo la verdad es que nada más iba a escuchar, y me fue inevitable pensar en todos los años que llevábamos recorridos, no solo yo, sino todos mis compañeros activistas pro reforma política, y ver que se estaban burlando de nosotros, además haciendo alusión a democracia y a inclusión de ciudadanía. Entonces, la verdad es que ahí sí enfurecí, les aventé un par de gritos y bueno, me sacaron del Senado, supongo que no podré regresar en un muy buen tiempo. Pues ellos se lo perderán, ellas y ellos se lo estarán perdiendo, Maite. A la luz de esta actitud tan obtusa, antes de ir a nuestros dos temas finales, si nos da tiempo, ¿qué podemos hacer desde la ciudadanía? ¿Qué le sugieres tú a la gente? Mira, yo creo que primero ver cuál causa nos emociona, porque no podemos estar detrás de una causa que nos da lo mismo, y creo que a todos no necesariamente nos interesan las mismas cosas, pero sí creo que con nuestra vida cotidiana están vinculadas a un montón de cosas que tienen que ver con lo público y a veces no nos damos cuenta. Entonces, la corrupción es una de ellas, que está inmediata desde tu delegación, tu colonia, cómo se regulan estas cosas que a veces parecen que no tienen que ver con nuestro día a día, pero en la medida en la que no hay posibilidades de que los ciudadanos decidamos algunas cosas sobre cómo se usan los recursos y los espacios públicos, nos están afectando. Entonces, primero es vincúlate con algo público, pero que te llegue en lo personal, que te mueva las emociones. Y segundo, no lo hagas solo, ¿no? Después de la experiencia de esta compañera mía del IFAI que les cuento, creo que siempre hay que ir codo a codo con otras personas que comparten la causa. Las redes sociales son súper útiles para poder avisar cuando te sientes en riesgo, cuando sabes que algo está pasando. Y segundo, ser propositivo, porque es muy fácil decir todo lo que está mal, pero sí hay que echarse un clavado a ver cómo quieres mejorarlo, cómo sucede en otros países, si es que ya ha sucedido, cómo se puede reformar, meterte a aprender, estar constantemente leyendo sobre los temas que estás encauzando, porque si no, nada más te vuelves como un merolico de esto está mal y esto no y esto tampoco, pero cuando hay propuesta de por medio, es mucho más fácil no solo que los demás ciudadanos se suben a la causa, sino que las autoridades se sienten a dialogar seriamente con nosotros y que incluso se abran a la posibilidad de que nuestra contrapropuesta sea mejor que la suya. Hay que perderle el miedo a la ciudadanía, entonces. Totalmente, y hay que perderle el miedo a las autoridades y empezarlos a ver más de igual a igual. Aunque a veces pasan cosas como lo que te ocurrió a ti hace algunos días. Pues mira, a la fecha hoy yo no podría asegurar de qué se trató, pero hablo con especialistas en derechos humanos y me dicen que tiene todos los indicios de ser pues algún tipo de intimidación. Yo he estado escribiendo, sobre todo últimamente en el Universal, acerca del caso del asesinato de Juan Francisco Kuykendall y de la desaparición de Teodulfo Torres, que estuvieron en la manifestación del 1 de diciembre del 2012, cuando Peña Nieto tomó cargo de la presidencia. Y Kuykendall duró varios meses. Casi el año, el año entero. Porque vegetativo, porque bueno. Exacto, tuvo un proyectil que le lastimó la cabeza, pero que además la abrió y entonces todo el año estuvo convaleciente, murió casi cuando se cumplía el año de esta manifestación, y su compañero Teodulfo Torres, que iba junto y estaba filmando la caída, avisó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que iba a testificar, avisó la familia de Kuykendall en la PGR que iba a llevar a Teodulfo con el video original para presentarlo como testimonio, y desapareció unos días antes de que pudiera testificar. Entonces he estado contando esta historia. Después no se sabe nada de Teodulfo. No se sabe nada. Después también el gobierno, a través de la PGR, le pidió a la Embajada de Estados Unidos que le dijera a la empresa que contenía la página de internet que estaba transmitiendo estos videos que los diera de baja, y un poco platicando
hablando sobre estos temas, supongo que son los más incómodos. El resto de mis temas tienen más que ver con invitar a los ciudadanos a tomar un espacio público, ¿sabes? Con asuntos como un poco menos delicados que no tienen necesariamente que involucrar a autoridades. Y el viernes iba yo saliendo de un diplomado de la UNAM y tenía yo llamadas de mi vecina advirtiéndome que habían estado 6 patrullas de la policía local y un policía en bicicleta que se metió al garage cuando mi vecina estaba intentando ingresar su automóvil, que decían que tenían que verificar mi departamento porque tenían una denuncia de que estaba abierto y vacío. Mi vecina les avisó que ella acababa de bajar y el departamento estaba en perfectas condiciones, que llevaban menos de una hora de haber salido. Los policías insistieron. Los de las patrullas iban armados, ella dice que con armas grandes en los brazos, y los que intentaban ingresar al edificio con armas pequeñas. Vio a una mujer policía, le pidió a ella que fuera la que subiera a verificar. La policía dijo que necesitaba refuerzos, entonces volvieron a salir, ingresaron ya los policías armados y afortunadamente mi vecina les dijo que no autorizaba que abrieran mi departamento. Entonces mi departamento quedó intacto, llegué yo, abrí y las cosas estaban perfectamente, pero ella no levantó ningún dato sobre quiénes eran, por qué venían, y cuando preguntó en 2 ocasiones que de quién venía la denuncia, no le dieron ninguna información. Entonces, bueno, aquí está algún tipo de hostigamiento o intimidación que llama la atención. Sí, y después de que el hogar de Darío Ramírez, el director de Artículo 19, se haya allanado, después de todo lo que ha pasado. Y cuando él también denunció este asunto de Cuicandal y de la página de los videos, ¿no? Y lo que ha sucedido pues con otros activistas de derechos humanos, de libertad de expresión, pues como que es muy extraño, es muy peculiar lo que está sucediendo. Qué bueno que lo compartes. Hay que estar atentos todos, hay que estar juntos en redes, avisarnos. Y bueno, yo ya presenté hoy mi queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Nunca había atravesado por algo así. Voy a aprender de este proceso y voy a platicar sobre cómo funciona, ¿no? Maite, excelente. Tenemos apenas 2 minutos. Se nos quedó en el tintero un tema muy, muy, muy importante en México que has también empujado en CONAPRED, entre otros lugares, que es el de las empleadas domésticas en México y las condiciones tan lamentables laborales en las que se encuentran. De eso tendrá que ser un tema para otro programa. Y bueno, pues nada más me resta despedir el programa. Ha sido como siempre, una gran experiencia. Para mí increíble compartir contigo y estar aquí en y sobre todo porque pues normalmente los formatos son mucho más cortos. No dejen de ver a Maite, no dejen de leerla, de veras que vale muchísimo, muchísimo la pena. ¿Qué te puedo decir, Maite? Te agradezco muchísimo. Creo que hacen muchísima falta pues más personas comprometidas como tú. Tú vales lo que muchas personas más. Admiro mucho tu entusiasmo, tu energía. Y si yo también estoy en esto, ha sido, sinceramente te lo digo, gracias a personas como tú. Pues yo como tú, así que ya está pagado el trato, Daniel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias a Rompeviento. Al contrario, esta ha sido una nueva edición de La Cuadratura del Círculo. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros esta plática intensa con Maite Azuela. Dará mucho de qué hablar. Busquen esta página de Dejemos de Hacernos Pendejos. Tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Y pues lo único que nos resta es despedir formalmente el programa y pedirles también, exhortarlos para que se quede en este mismo espacio, Rompeviento Televisión por Internet, porque a continuación viene un gran programa, una edición más de Zona de Impacto con Jesús Cervantes, esta gran reportera de la revista Proceso. Nos vemos la próxima semana. De nueva cuenta, muchísimas gracias, sobre todo al equipo de producción de Rompeviento TV. Gracias por su paciencia. Yo soy Daniel Gershenson, @El Consumidor en Twitter. Nos vemos la semana próxima.